Yo nunca la volví a encontrar desde aquel entonces. Hoy este día tiene un significado especial para mí y al caer la noche, saldré a disfrutarlo. Sin importar lo que opinen los demás, después de 85 años. Natalia Figueroa, la esposa de Rafael, finalmente decide contar lo que muchos habían intuido durante más de 5 décadas. Rafael se consolidó como una de las figuras más icónicas de la música española, dejando huella en escenarios internacionales gracias a su inconfundible voz y su arrolladora presencia escénica. Sin embargo, su vida privada siempre estuvo envuelta en un aura de secretos, y suposiciones a lo largo de los años. Surgieron rumores sobre su vida íntima, su actitud en los momentos más altos de su carrera e incluso preguntas sobre su orientación sexual. Estas especulaciones han circulado por la y las redes sociales durante años. ¿Qué ha estado ocultando realmente el célebre cantante conocido como el Divo de Linares hoy, tras 85 años? Natalia Figueroa decide hablar por primera vez y compartir una historia que ha permanecido en silencio por décadas. Su confesión confirma lo que muchos intuían, aunque pocos se atrevían a admitir. Rafael no era simplemente un cantante, era un fenómeno, un hombre cuya voz única resonaba en miles de hogares alrededor del mundo. Cada vez que subía a un escenario lograba cautivar a su público, pero detrás de esa imagen de galán había un lado desconocido, una parte de su vida que había permanecido en las sombras. Los rumores comenzaron casi desde el momento en que alcanzó la fama. Era su vida tan perfecta como parecía, bajo los reflectores al principio. Las habladurías eran pequeñas, casi inocuas, enfocadas en sus numerosos romances y la admiración que despertaba entre las mujeres. Sin embargo, pronto quedó claro que las historias no se limitaban a eso. La prensa empezó a insinuar que había algo más, que su atracción no era únicamente hacia el sexo opuesto. Con el paso de los años, estas especulaciones crecieron, alimentadas por la falta de declaraciones claras por parte de Rafael. Su silencio no hizo más que intensificar los rumores. Para quienes prestaban atención, había detalles que no terminaban de cuadrar. En diversas ocasiones se le vio en reuniones privadas con hombres influyentes del ámbito artístico, algunas de las cuales podían interpretarse de maneras ambiguas, aunque nunca se dijeron las cosas de forma explícita. Los ecos de esos rumores resonaron en todos los rincones de la sociedad española. Sin embargo, no era solo su sexualidad lo que alimentaba las habladurías. Natalia Figueroa, su esposa, también se convirtió en objeto de especulaciones, a pesar de que siempre se mantuvo al lado de Rafael. Las dudas sobre la autenticidad de su relación crecieron con el tiempo. ¿Eran realmente una pareja feliz o vivían atrapados en un matrimonio lleno de secretos? Los años de silencio de Natalia no hicieron más que avivar las sospechas. El público no podía comprender cómo una mujer tan respetada y admirada como Natalia podía soportar tantas versiones contradictorias sobre su esposo. Para ella, la situación era compleja. Como compañera de Rafael, se encontraba dividida entre su lealtad hacia él y la presión de un espectáculo mediático que constantemente cuestionaba su vida privada. La tensión aumentaba cada vez que surgían nuevos titulares sobre las supuestas relaciones de su marido. En un principio, Natalia optó por no responder. Su silencio parecía ser un acuerdo tácito entre ambos, un pacto donde la imagen pública de Rafael debía mantenerse intacta. Sin embargo, con el tiempo este silencio empezó a pesar emocionalmente cada vez que Rafael se veía envuelto en un nuevo escándalo. Natalia sentía que la gente olvidaba la realidad. Rafael era un hombre que enfrentaba batallas constantes ella a ella. Como nadie más conocía de cerca ese lado vulnerable que el público nunca veía fuera de los reflectores, la vida que compartían no era lo que los medios retrataban. Rafael era un hombre lleno de sensibilidad y dudas, alguien que encontraba refugio en la música para escapar de sus propios miedos. Sin embargo, esa vulnerabilidad casi nunca se mostraba en entrevistas o presentaciones. El Rafael que el mundo idolatraba era una creación, una figura idealizada que parecía intocable. La gente murmuraba sobre un vínculo enigmático con una mujer que jamás se presentaba públicamente, o sobre sus relaciones con hombres en círculos privados, pero nunca hubo pruebas contundentes que respaldara tales afirmaciones. Con el paso del tiempo, uno de los rumores más persistentes fue el de la conexión de Rafael con una joven seguidora durante la década de los 70, justo cuando su carrera alcanzaba su máximo esplendor.
Se decía que esta fanática había conquistado su corazón de una forma especial, trascendiendo el plano profesional, y que esa relación fue incluso motivo de varias discusiones entre Rafael y Natalia. A pesar de ello, la pareja nunca se separó, nunca consciente de que cualquier distracción externa podía poner en peligro su imagen pública. Rafael logró equilibrar de forma precaria sus deseos personales y su vida familiar. Era un hombre en constante lucha interna, alguien que, aunque venerado por millones, no sabía cómo lidiar con sus propios sentimientos a medida que pasaban los años. Natalia Figueroa se consolidó como una figura esencial en la vida de Rafael en su silencio. En su papel de esposa, leal y discreta, ella se convirtió en la guardiana de una verdad que por motivos de desconocidos nunca salió a la luz. Los medios de comunicación retrataban a Natalia como la esposa ideal, alguien que sabía mantenerse al margen y proteger la imagen de su esposo. Sin embargo, nadie sospechaba lo que ocurría detrás de las puertas cerradas de su hogar, ni las emociones que se escondían en su interior. El primer indicio de que algo no era tan perfecto como aparentaba se dio a finales de los años 80, cuando Natalia comenzó a ser más consciente de lo que sucedía fuera de su entorno familiar. Los rumores acerca de Rafael persistían, mencionando nombres de mujeres admiradoras, actrices e incluso colegas del ámbito musical. Cada insinuación de la prensa parecía desgarrar un poco más el corazón de Natalia, quien sentía que su mundo se desmoronaba en silencio. Hubo un periodo en que los rumores tomaron aún más fuerza, esta vez vinculando a Rafael con una joven cantante que, según los comentarios, había pasado de ser una simple admiradora a tener una conexión mucho más profunda con él. Las redes sociales y los círculos cercanos al mundo del espectáculo no dejaban de especular sobre un posible romance clandestino, aunque Natalia ya estaba familiarizada con este tipo de rumores. El dolor que le provocaban seguía siendo igual de intenso. Había aprendido a convivir con las debilidades de su esposo, pero el peso de las habladurías comenzaba a asfixiarla. Nadie entendía los sacrificios que Natalia había hecho en nombre del amor, ni los silencios que había guardado por mantener a flote su matrimonio. En diversas entrevistas, Natalia siempre respondía con una calma casi ensayada, asegurando que su relación con Rafael era más fuerte que cualquier rumor. Sin embargo, en su interior, la angustia seguía creciendo mientras el mundo veneraba a Rafael como un icono intocable. Ella permanecía en las sombras, esperando que su verdad fuera escuchada algún día, aunque su vida junto a Rafael estuvo marcada por desafíos. Natalia se esforzaba por preservar una imagen de perfección, como la esposa comprensiva que soportaba el dolor del amor, incluso a costa de su propia felicidad. Pero hubo un momento que lo cambió todo. Fue durante un viaje a París, cuando los rumores sobre la joven cantante alcanzaron su punto más alto en esa ciudad. Mientras estaban hospedados en un lujoso hotel, Natalia descubrió algo que transformaría por completo su percepción de la situación. Una tarde, mientras revisaba la habitación de Rafael, buscando algo que necesitaba, encontró una carta. Pero no era cualquier carta. Estaba escrita por la joven cantante y tenía impregnado el perfume característico que Rafael siempre utilizaba en el papel, una dedicatoria. Clara resonaba como un golpe: mi amor eterno, siempre tuya, siempre nuestra música, siempre tu voz, casi como un lamento desesperado. Lo que finalmente impulsó a Natalia a enfrentar a Rafael fue el límite que había evitado cruzar durante años hasta ese momento. Había tratado de conservar la serenidad aferrándose al amor que sentía por él, pero algo dentro de ella le indicó que era momento de encarar la verdad. En un principio, Rafael negó todo. Su reacción fue evasiva, como solía hacer cuando algo amenazaba su reputación. Le aseguró a Natalia que todo era una invención, una fantasía juvenil de la chica, quien simplemente lo veía como un ídolo de la música. Sin embargo, Natalia no se dejó convencer. Sabía que había más detrás y que los rumores que los medios habían alimentado durante tanto tiempo contenían un trasfondo real: el mutismo de Rafael. No hizo más que aumentar el dolor de Natalia. Lo amaba, pero la realidad de lo que estaba viviendo se tornaba cada vez más insoportable. En un último esfuerzo por rescatar su relación, Natalia se acercó nuevamente a él, esta vez con el alma expuesta y las palabras del escrito en sus manos. ¿Por qué?, le preguntó con la voz quebrada por la angustia. ¿Por qué nunca me lo confesaste, Rafael? Al ver la desesperación reflejada en los ojos de su esposa, ya no pudo continuar ocultando la verdad. En ese instante, comenzó a admitir detalles de una relación oculta, una conexión que iba
Más allá de lo que Natalia había llegado a imaginar a lo largo de los años, Rafael había intentado equilibrar su afecto por Natalia con sus inclinaciones hacia otras personas, tanto mujeres como hombres, que habían sido significativos en su vida, es cierto. Le confesó Rafael: hubo momentos en los que me sentí perdido, me alejé y en ocasiones busqué en otros lo que no podía encontrar en mí mismo. Te juro que jamás quise herirte. Natalia permaneció en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Era una mezcla de aflicción y melancolía, pero también de alivio. Al fin, conocía la verdad. Durante años había vivido bajo el peso de una mentira, pero ahora la realidad salía a la luz. Rafael, el hombre venerado por millones, el ser que ella pensaba conocer completamente, estaba marcado por una complejidad de emociones y deseos que había mantenido ocultos. Lo que ocurrió después fue un proceso arduo y desgarrador. Rafael, consciente de sus errores, intentó reconstruir su vínculo con Natalia. Sin embargo, lo que pocos sabían era que la historia familiar de Rafael estaba lejos de ser tan ideal como la imagen pública que mostraban, aunque su amor nunca desapareció del todo. Las heridas de las mentiras y el sufrimiento generado por su vida secreta marcaron el inicio de una nueva etapa en su matrimonio tras el doloroso hallazgo de la carta y la confesión de Rafael. El mundo de Natalia comenzó a derrumbarse, todo lo que habían construido juntos, la vida perfecta que habían mostrado al público, empezó a parecer una ilusión, un espejismo que ya no podía sostenerse. Aunque en el fondo Natalia siempre había tenido sospechas, jamás imaginó que la verdad sería tan compleja y devastadora. Los días posteriores fueron un torbellino de emociones. Rafael, consciente de la magnitud de sus acciones, intentó hacer todo lo posible para recuperar la confianza de su esposa. Le prometió que cambiaría, que dejaría atrás los secretos y las mentiras, pero las palabras no eran suficientes para sanar las heridas que él mismo había causado Natalia. Aunque amaba profundamente a Rafael, se sentía traicionada de una forma que no podía comprender del todo, mientras Rafael se sumía en su arrepentimiento, intentando ser el hombre que ella había conocido. Natalia se enfrentaba a un conflicto interno que la consumía, el cariño que sentía por él. No desapareció, pero el dolor de la traición era tan grande que le resultaba imposible encontrar un camino claro hacia la reconciliación. En su mente se repetían preguntas que no tenían respuesta. ¿Podría perdonar una infidelidad tan profunda? No solo en el aspecto amoroso, sino también en el emocional y personal. ¿Sería capaz de continuar al lado de un hombre que había compartido su vida con tantas mentiras y secretos? Cada vez que miraba a Rafael, la imagen que tenía de él como su compañero de vida, el hombre con quien había compartido tantas alegrías y penas, se desvanecía un poco más. Natalia se encontraba dividida entre el amor y la desilusión. Por un lado, sentía que el hombre que había compartido tantos años a su lado merecía una nueva oportunidad. Al fin y al cabo, él había sido su compañero de vida, con quien había compartido incontables momentos felices, tanto en el ámbito familiar como en el profesional. Sin embargo, en el fondo, algo dentro de ella le decía que jamás podría volver a ver a Rafael de la misma manera. Había demasiados secretos, demasiadas falsedades que habían manchado su historia, y la sombra de su infidelidad se había convertido en una carga constante en su día a día durante semanas. Natalia se refugió en su propio espacio, alejándose tanto de Rafael como del escrutinio público. Necesitaba tiempo para reflexionar, para asimilar todo lo que había salido a la luz sobre su esposo. La prensa, siempre ansiosa por obtener detalles de las vidas privadas de las celebridades, comenzó a especular aún más. Los rumores acerca de la relación de Rafael con otros hombres ganaron fuerza. Algunos hablaban de vínculos secretos, mientras otros aseguraban que sus afectos trascendían lo profesional. Los medios no cesaban en su búsqueda de pruebas, y las interrogantes sobre la vida privada de Rafael se convirtieron en un tema recurrente. Mientras tanto, Natalia intentaba mantenerse firme en medio de esta tormenta. Sin embargo, la verdad revelada seguía pesando sobre ella. Como una pesada losa, era difícil, tanto como mujer como esposa, procesar todo lo que había descubierto durante años. Había creído que su relación con Rafael era especial, que juntos habían construido un vínculo inquebrantable, pero ahora, después de todo este tiempo, se cuestionaba si alguna vez había conocido realmente al hombre con quien compartió su vida. En este estado de incertidumbre, Natalia comprendió que había llegado el momento de tomar una decisión que alteraría el rumbo de su vida para siempre. La encrucijada no era únicamente personal, pues también tenía implicaciones familiares.
Sus hijos, quienes siempre habían visto a sus padres como un ejemplo de estabilidad y amor, comenzaron a cuestionar lo que sucedía. El silencio de Natalia y su inexplicable melancolía no pasaron desapercibidos. Natalia sabía que en el fondo sus hijos también estaban sufriendo el impacto de esta amarga revelación amarga. Ellos, al igual que el resto del mundo, habían creído en la imagen de perfección de sus padres, una ilusión que ahora se desmoronaba frente a sus ojos. Eso era lo que más la atormentaba. Sin embargo, lo más complejo para Natalia era la profunda admiración que aún sentía por Rafael. A pesar de su traición, no podía negar que el amor por él permanecía en su corazón. Los años juntos, los momentos vividos y las experiencias que solo ellos compartían eran demasiado significativos como para ser ignorados, pero al mismo tiempo el dolor de saber que Rafael había llevado una vida llena de oscuros secretos y mentiras profundas no le permitía como si nada hubiera pasado. La confianza, un pilar fundamental, se había roto y reparar algo tan valioso no era tarea sencilla. Una noche tras muchas noches de insomnio y reflexiones, Natalia decidió enfrentarse a Rafael de una vez por todas. Sabía que él seguiría insistiendo en que todo podía solucionarse, que podía cambiar y que el amor entre ellos era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Pero Natalia ya no estaba segura de la fortaleza de ese amor. Era más importante mantener unida a la familia, a toda costa, o encontrar su propia paz interior, incluso si eso significaba dejar atrás al hombre que había amado durante tantos años. La conversación fue extensa, tensa y profundamente dolorosa. Natalia miró a Rafael a los ojos y por primera vez en mucho tiempo lo vio de una manera distinta, no solo como su esposo, sino como un hombre frágil que había cometido errores, pero que seguía siendo la persona con quien había compartido su vida durante décadas. Natalia era consciente de que algo tenía que transformarse, que la existencia que había conocido durante tantos años no podría continuar de la misma manera. Sin embargo, el amor y el dolor se entrelazaban en su interior como una tormenta imparable. Había llegado a un punto en el que las incertidumbres ya no podían prevalecer. Entendía que debía tomar una determinación que no solo afectaría su destino y el de Rafael, sino también el de toda su familia. Sus hijos, quienes siempre habían contemplado a sus padres como un ejemplo de relación, estaban sumidos en una confusión insostenible. ¿Cómo seguir adelante con una verdad tan devastadora? Al descubierto un secreto de tal magnitud, no solo había quebrantado la confianza, sino también la imagen ideal que con tanto empeño habían construido ante el mundo. A pesar de todo, Natalia anhelaba poner fin a su sufrimiento, a esa constante sensación de estar dividida entre el cariño incondicional por el hombre que había sido su compañero de vida y el dolor desgarrador de descubrir lo que él había ocultado durante tanto tiempo. Sentía que su vida se había edificado sobre una falsedad más profunda de lo que jamás había imaginado. Finalmente, después de días de reflexión y conversaciones con sus seres más cercanos, Natalia concluyó que había llegado el momento de enfrentar la verdad, no solo por ella misma, sino también por todos aquellos que merecían saber lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Si alguna vez debía revelarse, ese instante era. Ahora o nunca. Su corazón palpitaba con fuerza mientras preparaba sus palabras, consciente de que el dolor que ella experimentaba sería compartido por miles de seguidores y admiradores de Rafael. Al conocer lo que estaba por anunciar al amanecer del día siguiente, Natalia convocó a una conferencia de prensa. La noticia se esparció rápidamente entre los medios, desatando un sinfín de especulaciones sobre lo que iba a comunicar. La expectación se palpaba en el ambiente, las cámaras se alineaban en busca de la mejor toma, los reporteros esperaban con impaciencia y el aire estaba cargado de un suspenso difícil de describir. Natalia apareció frente a las cámaras con una expresión decidida. Aunque marcada por una tristeza que no podía ocultar, la audiencia aguardaba con ansias cada palabra que estaba por pronunciar, sabiendo que cambiarían para siempre la percepción sobre Rafael y su vida. Cuando finalmente tomó el micrófono, las palabras no salieron fácilmente de su boca. Sin embargo, sabía que debía hacerlo hoy, después de tantos años. He decidido revelar aquello que muchos han sospechado. No lo hago por rencor ni por despecho, sino porque ya no puedo seguir llevando esta carga. Mi esposo Rafael ha vivido una doble vida durante muchos años, no solo con su familia, sino también con todos ustedes. Los rumores que han circulado durante tanto tiempo acerca de él, sobre su orientación sexual, son ciertos, Rafael.
Ha tenido relaciones con otros hombres a lo largo de nuestra vida en común y aunque al principio fue un secreto que él me pidió guardar, hoy lo hago público porque creo que la verdad debe prevalecer por encima de todo. El impacto de sus palabras dejó a todos en silencio. Los periodistas se miraban entre sí asimilando lo que acababan. Escuchar el secreto que había estado enterrado durante tanto tiempo finalmente salía a la luz, desmoronando con él la imagen impecable que muchos tenían de Rafael. El hombre exitoso, lleno de carisma y admirado por todos, empezaba a derrumbarse ante los ojos de la opinión pública. Rafael, quien estaba al tanto de la conferencia, pero había decidido no asistir, se sintió atrapado por sus propios errores. Sabía que su vida cambiaría para siempre y que los admiradores que lo habían idolatrado durante décadas ya no lo verían de la misma manera. Mientras las declaraciones de Natalia continuaban, ya no resultaban sorpresivas. Para quienes la escuchaban atentamente, quiero que sepan que aunque mi amor por Rafael fue siempre sincero, mi decisión de hoy no es solo por él, sino también por mis hijos y por mí misma. No puedo seguir viviendo en una mentira. No puedo continuar siendo la esposa de un hombre que no fue honesto conmigo. A veces el amor no basta cuando los secretos son tan grandes que nos separan de la realidad. Esta es mi verdad. Y aunque duele, creo que ha llegado el momento de seguir adelante. Las cámaras se apagaron, pero las repercusiones de sus palabras comenzaron a extenderse como pólvora por todo el mundo. La noticia de la revelación de Natalia recorrió cada rincón del globo y no pasó mucho tiempo antes de que las redes se inundaran de opiniones y comentarios. Algunos admiraban su valentía por exponer la verdad, mientras que otros lamentaban profundamente la fractura de una familia que para muchos representaba un modelo a seguir. Por su parte, Rafael, sumido en una soledad abrumadora, comprendió las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, Natalia, aunque profundamente herida, experimentó una sensación de alivio inexplicable. Por primera vez en años, podía vislumbrar el futuro con claridad, libre de la pesada carga del secreto que había oprimido su alma durante tanto tiempo. Sabía que la vida seguiría adelante, que nuevos desafíos surgirían, pero ahora tenía la certeza de que podía enfrentarlos con dignidad y honestidad.